Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la función ácido. Existen dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. El ácido hidrácido. El ácido hidrácido se forma de la combinación del hidrógeno más 1, su número de oxidación, más el no metal. Ustedes tienen una tabla de números de oxidación. Entonces aquí vamos a formar con la electrovalencia. Por ejemplo, el flúor se va a unir con el hidrógeno. Entonces vamos a escribir hidrógeno más 1 como superíndice, flúor menos 1 igual como superíndice. Intercambiamos. El 1 del hidrógeno viene acá y el 1 del flúor acá y me queda HF. Recordemos que no se intercambian los signos, ni positivo ni negativo. Con el segundo ejemplo tenemos el azufre con número de oxidación menos 2. Entonces escribo hidrógeno más 1, azufre menos 2. Le intercambio y me quedaría hidrógeno 2 que vino del intercambio del azufre y azufre 1 que vino del intercambio del hidrógeno. Ya, existen solo 7 ácidos hidrácidos. ¿Por qué? Porque vamos a formar con menos 1. Tengo 1, 2, 3, 4. Y con la menos 2, azufre, selenio, teluro. ¿Qué pasa con el oxígeno? Al unir hidrógeno más del oxígeno me forma agua. Este es un ácido débil. El agua es un ácido débil. Aquí tenemos unos ejemplos. La nomenclatura de los 7 ácidos hidrácidos. Vamos a utilizar la tradicional y la sistemática. Recordemos que la tradicional o antigua y la sistemática o yupa. Para el primer ejemplo, HF. Ácido, la palabra ácido, el nombre del elemento flúor y la terminación hídrico. Ácido fluorhídrico. Para el cloro, HCl, ácido clorhídrico. Con el bromo, HBr, ácido bromhídrico. Con el yodo, HI, ácido yodhídrico. Recordemos que aquí tenían número de oxidación menos 1, menos 1, menos 1. Ahora vamos con el azufre. H2S, porque su número de oxidación era menos 2 y al intercambiar nos quedaba así. Ácido sulfhídrico. Aquí el azufre estamos utilizando el nombre en latín, ¿sí? Según la IUPAC se escucha mejor el utilizar este vocablo. Sulfhídrico. H2SE, ácido selen hídrico y H2TE, ácido telurídrico. Esa es la nomenclatura tradicional. La sistemática o IUPAC, le nombramos al elemento terminado en uro. Recordemos en la sistemática nombrábamos desde el final. Entonces, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Todos terminados en uro. Acá, sulfuro de dihidrógeno. Aquí no se observa bien, es la palabra di, porque yo tengo que nombrar este 2 como prefijo numérico. Entonces el 2 se lo nombra con el prefijo di. Seleniuro de dihidrógeno y telururo de dihidrógeno. Entonces son los 7 ácidos hidrácidos. Tenemos la función ácido-oxácido. ¿Qué son los ácidos oxácidos? Son compuestos ternarios que se forman de la combinación de los óxidos ácidos más el agua. En los óxidos ácidos teníamos el número de oxidación con los números de oxidación variable y con la covalencia. Lo combinamos con el agua y tenemos este esquema. Es que se escribe primero el hidrógeno, número de oxidación más 1, el no metal y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Aquí tenemos la tablita de números de oxidación que ustedes tienen. Tenemos con los óxidos ácidos con número de oxidación variable. Entonces aquí están subrayados con lo que se forman, con lo que se van a formar ácidos oxácidos. Por ejemplo, aquí con más 5
el vanadio, el niobio y el tantalo. Con el cromo, solo forma óxido ácido con más 6, por ende va a formar ácido oxácido solo con el número de oxidación más 6. El manganeso, solo con más 6 y con más 7. Aquí tengo unas terminaciones oso, ico, oso, ico, perico, que ya les voy a explicar. También los óxidos ácidos se forman con la covalencia. Por ende, se formarán también óxidos ácidos con la covalencia. Cloro, bromo, yodo, más 1, más 3, más 5, más 7. Azufre, selenio, teluro, más 4, más 6. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, más 3 y más 5. El boro con más 3. Carbono, silicio, germanio con más 4. Y ahora un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un óxido ácido. Les dije que el cromo se formaba con la valencia más 6. Solo con este número de oxidación forma un óxido ácido. Entonces, el 6 le intercambio y el 2 del cromo lo intercambio. ¿Qué pasa? Tengo que simplificar porque son números pares. Más agua forma el ácido crómico. Aquí vamos a nombrar el ácido de esta manera, pero ya les voy a explicar. Entonces, el producto va a ser hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Escribo el 2. Cromo, solo tengo 1. Un cromo. Y oxígenos tendría 4. 3 más 1, 4. ¿Ya? Este es el ácido crómico. Otro ejemplo, pero esta es la forma directa, ya que para formar óxidos ácidos y para luego formar los ácidos oxácidos yo debo saber bien óxidos ácidos. Entonces hay una forma directa en la que se va a formar los ácidos oxácidos. Entonces yo escribo el esquema como les dije, y el hidrógeno, el no metal, en este caso el azufre, y el oxígeno. Pongo el número de oxidación del azufre, que en este caso es más 6, porque vamos a ver con el azufre, vamos a ver para que observe, el azufre tiene 2 números de oxidación, yo he escogido el 6. ¿Ya? Entonces yo pongo 2 hidrógenos y sumo 6 más 2, 8 y divido para 2 a 4. ¿Sí? Ahora, con número de oxidación impar, escribo el número de oxidación, en este caso del cloro es más 5, y dejo un hidrógeno y sumo 5 más 1, 6, dividido para 2 a 3. Otro ejemplo, el manganeso. El manganeso, para que vean, el manganeso tiene estos números de oxidación con los cuales voy a formar óxidos ácidos. Entonces tengo el manganeso con más 6, como es par, duplico. 6 más 2, 8, dividido para 2 a 4. El manganeso con número de oxidación impar, 7 más 1, 8, dividido para 2 a 4. Y ahora vamos a ver la nomenclatura. ¿Cómo los nombro? Voy a utilizar solo la nomenclatura tradicional. ¿Cómo lo nombro? Se utiliza la palabra ácido, el nombre del elemento, en este caso del no metal, utilizando prefijos y sufijos. Para eso les pongo esta tabla en la que me va a indicar cuántos números de oxidación, dependiendo, ¿no? Si tengo un número de oxidación, utilizo la terminación ico. Si tengo 2 números de oxidación, al menor oso, al mayor ico. Si tengo 3, hipooso, oso, ico. Si tengo 4, hipooso, oso, ico, perico, en ese orden. Un ejemplo, voy a trabajar con el cloro. Entonces, el cloro, el primer compuesto, HClO, ¿sí? Aquí tengo el 1. 1 más 1, 2 para 2 a 1. Ese es el ácido hipocloros, miren. Con el más 3,
porque tengo con más 3. 3 más 1, 4 para 2, A2. Este sería el ácido cloroso. Con más 5, 5 más 1, 6 para 2, A3. Este sería el ácido clórico, miren el orden que voy. Y con más 7, 7 más 1, 8 para 2, A4. Ese es el ácido perclórico. Mire, esto quiere decir que cada elemento va a formar, en este caso, 4 compuestos. El bromo formaría